también, pues, ¿no? Sí, esta sí, sin embargo, no me gusta mucho grabar las siguientes, porque muchos profes dicen, ay, no voy, igual me pasan la grabación No, después. no, me refiero a esta que vas a dar como a esta nomás. A Sí, esta, esta sí, esta sí, porque esta me sí la quedaría grabamos. mirando, analizando, ¿no? La parte de facilitación, pues, ¿no? Claro que sí, esta la estamos grabando y les compartimos la grabación más tarde en el grupo de Gracias, WhatsApp. ¿Te parece? Bueno, profes. gracias. Bueno, profes, yo creo que para nadie es un secreto, en ninguno de ustedes, que cuando estamos hablando de educación en emprendimiento, tenemos que hablar de mesas de trabajo. El emprendimiento no se aprende tanto en conferencias ni en qué tantos libros de emprendimiento me leo. Yo creo que la educación en general y más que nunca en emprendimiento, pues nos está llevando por el camino de la facilitación. A mí me gusta siempre hacer como un paralelo entre la magistralidad y la facilitación. Me gustaría hacer la salvedad que no se trata de satanizar la magistralidad. La magistralidad es maravillosa. De hecho, se requieren muchas habilidades de comunicación para ser un buen profesor magistral. Lo que pasa es que para el tema de emprendimiento, pues no es tan indicada. Para el tema de emprendimiento, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de habilidades de emprendimiento, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que estar hablando de facilitación, ¿sí? Cuando hablamos de transmisión de conocimiento, pues sí tenemos que estar hablando de magistralidad. El tema es que ustedes saben que ahora la tecnología está tomando ese trabajo que tenían los profesores en el pasado, que era transmitir un conocimiento en la clase, ¿sí? Las clases del pasado se trataban de eso. El alumno llegaba en blanco a la clase y se sentaba y miraba al profesor como diciendo, bueno, a ver qué nos va a contar el profesor hoy, ¿sí? Ya no, ya ahora se le está apostando mucho más a la famosa flip classroom, que es lo que llaman los gringos, en español se llama aula invertida. ¿Quién sabe qué es aula invertida? ¿Quién de ustedes nos puede explicar qué es aula invertida? Y viene muy bien en pedagogía para educación superior también, ¿no? Bueno, yo puedo decir algo. Adelante, Rosa. Bueno, es preparar, dar las indicaciones previas para que los alumnos vengan con las lecturas previas o haber visto algún video sobre el tema que vamos a tratar, y ya los alumnos vienen con los contenidos, con los conceptos básicos del tema que se va a tratar, y ya en clase lo que hacemos es discutir algunas ideas nuevas, plantear los conceptos, relacionarlos con la realidad, dependiendo de cómo, con qué lo queremos vincular. ¿Cuál Entonces, crees que es la ventaja de eso con bueno, es respecto bien al modelo interesante. tradicional? Sí, es interesante porque los alumnos ya leen los conceptos, ¿no? Ya vienen con los conceptos predeterminados, pero ya vienen con, vinculándonos con los conocimientos previos que ellos tienen de algunos otros conocimientos, ¿no? Ya los vienen relacionando. Y bueno, y creo que para el emprendimiento es básico porque esto permite desarrollar la creatividad de los alumnos, ¿no? Y del profesor Excelente. también, ¿no? Porque enriquece mucho la clase, ¿no? Y vienen con conceptos, pero también vienen con dudas. Y eso es Exacto. exactamente lo que se trata, ¿no? José Así Luis es. está levantando la mano. Sí, hola Oscar, hola colegas. Yo efectivamente Adelante. también quería compartir el conocimiento y las palabras expresadas por Rosita. Efectivamente, el aula invertida, quisiera hacer la salvedad de que el protagonista ya no es el profesor como tradicionalmente se hacía. Antes el profesor se preparaba y daba una clase magistral, como bien lo decía Oscar. En este enfoque, la aula invertida, el protagonista es el alumno. Y el alumno tiene que llegar con conocimientos previos que le permitan, en realidad, aclarar estos conceptos con el docente, que ya se convierte el docente en un orientador y en la búsqueda realmente del conocimiento a través de compartir con los conocimientos previos que está llevando el alumno en función del material que le ha dejado el profesor, ¿no? Ese es lo que quería incrementar con respecto a lo bien que ha dicho Rosita. Pues mi estimado José Luis, eso es música para mis oídos, te cuento. Es exactamente eso. Dejamos de ser protagonistas nosotros, ser el centro y los estudiantes unos aprendices,
que solamente miran y reciben receptores de conocimiento, ¿sí? Y ya es al contrario, ¿cierto? Ya somos facilitadores. Eso responde a una típica pregunta que cualquier profesor magistral podría hacernos y sería de una forma muy válida, porque de hecho un profesor de Chile la vez pasada me decía, oye, yo quería confesarte algo, me dice. Uno de los grandes motivos por los cuales yo me metí en el mundo de la docencia es que a mí siempre me encantó compartir mis historias, compartir mi experiencia, compartir mis anécdotas, transmitirle el conocimiento a mis estudiantes y que ya no se puede con el cuentico de la facilitación. ¿Qué le responderían ustedes a ese profesor? En realidad tú puedes hacer un intercambio de experiencias, pero siempre promoviendo que el estudiante tenga una participación activa, ¿no? Exactamente. Y no dejar de lado que pudiste haberle expresado alguna experiencia de inicio, como un ejemplo, y decirle, mira, esta clase me lleva a recordar esta experiencia. Y en función de esta experiencia podemos desarrollar el objetivo de esta sesión. Y con eso ellos aprenden que también pueden explicar un tema vinculado a la clase a partir de una experiencia y luego pasar, ¿no? Claro. A su explicación, a su exposición. Entonces, sí aprenden de la experiencia del profesor, solamente que el profesor no puede pasarla hablando toda la clase, ¿no? Por supuesto, pero ¿sabes cuál era el problema, Cecilia? Que él lo que quería era eso. Él decía, es que a mí me encanta que mi clase sea una ponencia. Y que ya no se puede en emprendimiento. ¿Cuál creen que sería una buena solución para ese profesor? Seguir un curso de estrategias de aprendizaje. Pues mira, definitivamente no podemos ponernos a pelear con la tecnología, porque la tecnología dice, en este momento es, bueno, ya, el tema de la transmisión de conocimiento, eso es ya trabajo mío. ¿Cuál será el trabajo de nosotros? Pues lo que nos estaba contando mi estimado José Luis, pues es que ya ahora pasamos de ser unos transmisores de conocimiento, pasamos a ser unos mentores, más acompañantes, más es un proceso de coaching, un proceso de acompañamiento, un proceso de desarrollo de todas las habilidades que se requieren. Estoy hablando, por favor, de emprendimiento específicamente. Para otras disciplinas vendrá otro tipo de metodologías, pero concretamente aquí en emprendimiento, pues se habla mucho de eso. Entonces, para aquellos profesores que les encanta charlar, pues lo que se está haciendo ahora es que se están haciendo sus canales en YouTube. Y ahora está feliz con sus canales. Y él dice, yo me hago videos de 1 hora hablando. Y él dice, es que me encanta. Y yo, sí, pero no en la clase. Envíales el link para antes de la clase. Ellos vean tus charlas interesantísimas, llenas de conocimiento, pero envíales tu link. ¿Qué haces tú repitiendo la misma historia cada semestre? ¿Sí? Envíales tú ese link, que ellos se preparen y que tu clase sea más de discusiones, ¿no? Con ese tema, ¿no? Entonces, bueno, resulta que partiendo de esa base del aula invertida, pues nuestra clase debe convertirse en unas mesas de trabajo, donde en realidad ponemos en práctica pues todo el conocimiento que traen los estudiantes. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que desde la Fundación Wadhwani nosotros sugerimos una metodología que va a estar dividida la clase, no sé de cuántos minutos son sus clases en Perú, nosotros partimos de un número estándar que son 60 minutos por hora, 60 minutos por hora cátedra, ¿vale? Entonces, si partimos de ahí, nosotros solemos dividir la hora en 3 grandes pedazos, 20, 20 y 20. ¿Qué pasa en la primera sección de 20 minutos? En esa sección lo que solemos hacer es, primero, la famosa introducción de la clase, la bienvenida, el famoso objetivo de la clase, ¿cierto? La famosa frase de, al final de la sesión seremos capaces de, ¿cierto? Lo que ustedes ya manejan siempre. Está incluido también el famoso What is in it for me? What is in it for me es un tema, pues, que nos lo robamos de los gringos de la pedagogía en formación universitaria. ¿Alguno de ustedes sabe qué es What is in it for me?
que en sus siglas es what is ITTME. Bueno, les recuerdo, el what is in it for me es la percepción del estudiante. Si traducimos literalmente, ¿qué quiere decir en español what is in it for me? Quiere decir bueno, y para mí como estudiante, ¿qué hay? ¿Cierto? Entonces, en otras palabras, es el proceso de venta que nosotros hacemos de nuestra clase. Ese proceso de venta se divide en dos partes. La primera parte, ¿cuál es? ¿Qué gano yo si me quedo en tu clase como estudiante? ¿En qué me beneficia a mí si me quedo? Y la segunda parte es, al contrario, ¿de qué me pierdo si me voy? ¿Listos? Partiendo del aula invertida y partiendo que ya no somos transmisores de conocimiento, pues ya el argumento del conocimiento ya no vale, ¿cierto? Ya no es como antes de si te vas de mi clase te pierdes de mi explicación, ¿sí? Te pierdes de mi explicación sobre tipos de mercado. Ese argumento ya no vale porque el estudiante va a decir, vale, pero llego a mi casa y busco en YouTube tipos de mercado y encuentro 80 videos y tutoriales que me van a explicar esto. Entonces el tema del conocimiento ya no vale, ¿sí? ¿Cómo tendremos que argumentar la venta en la clase del famoso de qué me pierdo si me voy y en qué me beneficio si me quedo, ¿sí? Y por otro componente de ese primer pedazo es las preguntas que nosotros vamos a empezar a hacer cuando llegamos a la clase. Recuerden que nosotros ya no vamos a empezar a explicar cosas porque esa tarea ya la hicieron los videos de la plataforma. ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Nuestra tarea es confirmar que la gente que tengo en mi clase tiene claro los conceptos que vieron en los videos. Eso quiere decir que yo al inicio de la clase, después de dar el objetivo y el what is in it for me, la introducción, empiezo a bombardearlos con preguntas, ¿sí? Y acá hay algo que me encantaría que tuviéramos muy en claro, y es que debemos evitar un error muy común, y es terminar preguntando definiciones de diccionario, ¿sí? Entonces tratemos de evitar, bueno, no sé, Jorge, ¿qué es una propuesta de valor? No, tratemos siempre de buscar que el alumno lo articule el contenido, el concepto, con lo que viene trabajando con su equipo. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, Jorge, cuéntame tú, dime tú, en el negocio que estás construyendo en tu equipo, dame un ejemplo de dos costos fijos que tengas y dame un ejemplo de un costo variable en tu negocio. ¿Y por qué consideras tú que eso es fijo y variable? ¿Qué estoy haciendo con esa pregunta? Estoy primero validando que el estudiante ya tiene clara la diferencia entre costo fijo y costo variable. Estoy validando que el estudiante tiene ya la capacidad de aterrizar el concepto con lo que viene construyendo. Y número 3, estoy obligando literalmente al estudiante a que elabore argumentaciones más complejas sobre lo que me está respondiendo, ¿sí? Entonces, digamos que a diferencia de un profesor magistral cuando está preparando su clase el día anterior o la semana anterior, ¿cuál es su preocupación? Bueno, ¿qué les voy a decir para entretenerlos en mi clase? Para que ellos queden contentos con mi clase. El facilitador no le interesa eso, porque la tarea del facilitador no es qué les va a contar en la clase, sino qué les va a preguntar en la clase y cómo los va a poner a trabajar. Eso es lo que tiene que tener el facilitador en su mente cuando esté preparando su clase. ¿Qué les va a poner a hacer y qué les va a preguntar? ¿Listos? No cómo los voy a entretener, no qué historia le voy a contar y cómo les voy a explicar mejor tal tema. ¿Listos? Bueno, entonces, siguiente componente de ese pedazo, acuérdense que estamos hablando de 3 partes de la clase. De la primera parte hemos estado hablando que son 20 minutos, las cuales incluyen la presentación, la introducción, ¿verdad? Incluye el objetivo de la clase, incluye el what is in it for me,
También debe incluir una serie de preguntas. Cuando hablo de serie de preguntas, no serán más de 2 o 3, ¿vale? No podemos hacer 20 preguntas porque ahí se nos va toda la hora preguntando, ¿cierto? Más o menos 2 o 3 preguntas al azar. ¿Listos? Después de eso, viene una última sección y es que tenemos que prepararlos para el siguiente segmento. El siguiente segmento se llama actividad. Entonces, ¿cómo los preparamos para la actividad? Pues dándoles las instrucciones. ¿Listos? Entonces, resumiendo, los 60 minutos se dividen en 3 partes. La primera parte es la parte introductoria. La segunda parte es la parte de la actividad. Y la tercera parte es la parte de la socialización, que, como su nombre lo dice, pues es cuando cada uno de los equipos comparte con el resto del grupo, pues todo lo que trabajó. Para resumir, la primera parte incluye objetivo, incluye el what is in it for me, incluye un par de preguntas retóricas a los estudiantes al azar y por supuesto también incluye las instrucciones. ¿Listos? La pregunta es, ¿cómo deben ser esas instrucciones? Nosotros a veces en nuestro afán de hacer actividades muy completas y entonces que investiguen esto y que descubran esto y que discutan esto, terminamos haciendo muchas instrucciones y terminamos confundiendo a la gente, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer es no más de 3 instrucciones. Es preferible hacer 3 instrucciones y que las hagan bien, ¿sí? A que estar haciendo 15 instrucciones y terminar confundiendo a los estudiantes, ¿sí? Cuando decimos esas 3 instrucciones, es muy importante que confirmemos que los estudiantes tienen claro las instrucciones, ¿sí? Digamos que como tenemos tan poco tiempo, o sea, 20 minutos, no nos podemos dar el lujo de mandar a las personas a los Zoom Breakout Rooms, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de eso, con dudas. ¿Listo? Tenemos que asegurarnos, para tranquilidad nuestra, que los estudiantes sí que tienen clara las instrucciones. Vamos, si fuera un proyecto de 6 meses, pues no importa que no lo tengan tan claro desde el primer día. Ya lo irán aclarando en estos días. Pero en una actividad de 20 minutos es un crimen mandarlos con dudas todavía. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos muy bien que tengan estas instrucciones muy claras. Ahí se termina el primer segmento de los 20 minutos. Luego continuamos con el siguiente segmento, que son los 20 minutos de la actividad. Como pueden ver, le estamos invirtiendo bastante tiempo de la actividad, bastante tiempo de la clase a la actividad. Pues, ¿de qué se trata la actividad? Ahí es cuando mandamos a los estudiantes a los Zoom Breakout Rooms. Yo quisiera preguntarle a alguno de ustedes si ha tenido experiencia manejando los Zoom Breakout Rooms. Sí, sí tengo experiencia. Hola, Gustavo, cuéntanos, por favor. Bueno, se configura la opción en la web Sí. de Zoom. En la parte de opciones pones Breakout Rooms y te sale una opción para... Los breakout rooms? Para los Son como pequeñas no están salas. familiarizados. Son como pequeñas salas de reuniones donde tú tienes un grupo, no sé, 16, 20 personas y puedes mandar, si son 20, 4 salas de 5 o 5 salas de 4. Muy bien. ¿No? Pues les cuento la historia de los Zoom Breakout Rooms. Resulta con el tema de la pandemia, pues, bueno, este tema de la migración entre los profesores de toda la vida magistrales, que poco a poco han pasado por un recorrido, ¿no? A ser más facilitadores que magistrales, pues el tema de la pandemia les dio muy duro, porque pues claro, les tocó hacer un webinar así como el que estamos haciendo hoy, ¿sí? Un profesor hablando todo el tiempo y los alumnos en silencio tomando nota, ¿cierto? Entonces, eso vino muy bien para los magistrales, porque los magistrales decían, pero ¿cuál es la diferencia? Lo mismo que hago en la clase lo estoy haciendo en un webinar, maravilloso. Mientras que los facilitadores decían, no, esto es terrible porque yo en mis clases los juntaba en equipos, yo visitaba los equipos en las mesas, pero en un webinar, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para visitarlos en las mesas si todos están juntos en un webinar? Entonces era supremamente frustrante para un facilitador. Para un magistral no, era lo mismo. Era hablar durante toda una hora y ya. Entonces Zoom le daba lo mismo. Pero para un facilitador fue terrible. Hasta cuando Zoom nos dio la gran noticia de los Zoom Breakout Rooms.
que como su nombre lo dice, pues son salas independientes en la misma clase. Entonces, eso es una maravillosa noticia para nosotros los facilitadores, porque podemos ser facilitadores de forma virtual, ¿sí? Podemos formar equipos, cada equipo está trabajando en lo suyo y nosotros como facilitadores podemos ir rondando por los equipos, acompañándolos durante la actividad, que es de eso. ¿Perdón? Oscar, ¿cómo estás? Sería importante poder aprender ese sistema, ¿no? Yo alguna vez participé de un grupo, pero no lo programé. Sí. Entonces sí sería interesante poder aprenderlo, ¿no? Sí, sí, mira, nosotros tenemos, bueno, en YouTube hay muchos tutoriales, yo creo que tengo 2 elegidos que son buenos, tutoriales en español de cómo hacer los Zoom Breakout Rooms. Antes se pensaba que los Zoom Breakout Rooms eran para cuentas pagas. Eso es falso, afortunadamente, ¿vale? Los Zoom Breakout Rooms son para cuentas gratuitas también, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que la cuenta gratuita siempre va a ser de los 45 minutos, pero que sí tiene la facilidad de los Breakout Rooms. Yo lo que les sugiero a todos es que desde la configuración de su cuenta, entren a configuración y ahí está la opción para habilitar salas de grupos o Zoom Breakout Rooms. Sala de grupos pequeños. Sala de grupos pequeños. Así es. Eso es una maravilla. Y aquí, durante toda esta, yo les recomiendo que en YouTube ahí están varios. Hay tutoriales donde les muestran inclusive cómo habilitarlo en sus cuentas, cómo programar un breakout room y las diferentes opciones. Entre esas opciones les cuento que hay la opción de formar grupos aleatorios, la cual no nos sirve para nuestro curso. Está una nueva opción que nos lleva más de un mes, que es una opción donde ustedes abren los equipos, ustedes por ejemplo manejan 5 equipos y cada uno va eligiendo, se los voy a poner ya por ejemplo. Un segundito. Voy a poner 5 equipos. ¿Qué ven en este momento? Tienes que compartir, Oscar. Espérate un segundo. Porque no vemos. No lo vemos. A ustedes en teoría les debería aparecer en sus pantallas. Sin yo compartir. Abajo está saliendo. Debería aparecer una invitación. Abajo. Miren abajo. Ya salió sección por grupo. A ustedes todos les tienen que salir 4 cuadrados. El que no les salgan los 4 cuadrados es porque no lo tiene configurado en su cuenta. No, yo no lo tengo y tampoco sé cómo configurarlo. Listo, ok. Bueno, entonces ya les pasamos en un rato los tutoriales. Sin embargo, si quieren seguir profundizando, en YouTube hay infinidad de tutoriales de cómo manejar los Zoom Breakout Rooms, que es una maravilla, sobre todo para los facilitadores, y viene de maravilla para nuestro programa de Wadhwani en emprendimiento. ¿Listos? Bueno, entonces, suponiendo que ya los estudiantes están en sus equipos de trabajo, la pregunta es, bueno, ya el conocimiento se lo dieron los videos. Pues ya mi rol, ¿cuál es? Mi rol es rondar por los equipos, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Estaré de rol de policía para mirar a ver quién está trabajando y quién no? Pues tal vez no, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como facilitadores? Y ahí sí los quiero oír a ustedes. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para hacer un buen trabajo de acompañamiento cada vez que aterricemos en un equipo de trabajo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace un facilitador cuando llega un equipo? Presencial, no, ni siquiera virtual. Pregunta. Exactamente. Ustedes saben que ante todo ustedes son mentores, ¿sí? Y los mentores son un poco reacios a estar aconsejando, a estar transmitiendo cosas. Los mentores prefieren mucho más la opción de las preguntas incómodas, de las preguntas poderosas, las preguntas que invitan a la reflexión y las preguntas que invitan a la acción. Eso es exactamente lo que hace un mentor, ¿sí? Entonces,
llega directamente preguntando, pues ¿por qué? Porque pues, necesita enterarse qué era lo que estaba haciendo el equipo. Pero tiene que seguir apostándole siempre a las preguntas. Inclusive cuando el mentor empieza a darse cuenta que los estudiantes están un poco perdidos en lo que están haciendo, están un poco alejados a lo que realmente se espera que entreguen. Ahí es cuando también continúa el mentor con sus preguntas, ¿sí? Entonces las preguntas pueden ser, bueno, ¿por qué consideras que ese es el camino correcto? ¿Por qué el camino A fue el adecuado para ustedes en lugar de haber tomado el camino B? ¿Sí? Eso trae muchas ventajas, mis estimados profes. La mayoría de profesores tratan de imponer una única forma de hacer las cosas y lo que terminamos haciendo tristemente es cortarles la imaginación y desbaratarles un poco su pensamiento divergente, que es tan urgente en este momento desarrollar. Entonces, nosotros en lugar de llegar a criticar algo que de pronto no están haciendo bien, preferimos optar por el tema de las preguntas, ¿sí? Con las preguntas nos armamos de humildad, no estamos posando de jueces ni de dueños de la verdad absoluta, porque también porque si estamos en esa pose de verdad absoluta, nos estamos arriesgando a que los estudiantes nos muestren un camino diferente y ese camino diferente posiblemente puede ser inclusive mejor, inclusive más económico, más rápido, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Sí? Entonces es preferible ir por el lado de las preguntas, estar simplemente abiertos, los estamos sometiendo a una argumentación y que nos convenzan porque el camino B trae mejores resultados que el camino A, por ejemplo. Entonces, sí, desde ya los invito a que se enamoren de las preguntas, que es mucho mejor un profesor que hace preguntas que sacudan a un profesor que llega a dar sermones que nadie valora ni agradece, ¿sí? Entonces, son mucho más potentes un par de preguntas que un sermón, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan del mejor profesor que hayan tenido ustedes, y muy seguramente era aquel profesor que más allá de marearlos con discursos eternos, les decía una pregunta y se retiraba lentamente, como dicen por ahí, ¿sí? Me encantaría que tuvieran la oportunidad de mirar Karate Kids, la original, por supuesto, que es una historia muy bonita de mentoría. Y él en ningún minuto de la película le da ningún consejo de nada. Siempre es con preguntas. Claro, él le hacía una pregunta y lo dejaba plop, y lo dejaba pensando toda la tarde. Y eso es el momento más maravilloso que se logra mediante las preguntas poderosas que puede hacer un mentor. Y ustedes no son transmisores de conocimiento, ustedes son mentores. Y los mentores deben apostarle mucho más a las preguntas que a las explicaciones. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es una parte importante de ese segundo pedazo de la clase que dura 20 minutos. Ustedes están con los estudiantes, se convierten en uno más, que esa es otra de las grandes diferencias entre un profesor magistral tradicional y un facilitador. El profesor magistral jamás va a ser uno más del equipo. Siempre va a estar en ese rol de policía, mientras que un facilitador se convierte en un compañero más del equipo, pero se va a convertir en un Juanito preguntón, ¿cierto? Uno que siempre va a estar preguntando y preguntando y hago énfasis en preguntar porque a veces nosotros, si vemos al equipo que está muy perdido, terminamos volviéndonos muy proteccionistas y terminamos haciéndoles la tarea en nuestro afán de ayudarles, ¿sí? Mientras que con preguntas hacemos que ellos mismos descubran el camino correcto por donde deben ir, ¿sí? Y sin nosotros imponerles absolutamente nada, ¿sí? ¿A qué voy yo? A que el profesor magistral siempre es claro tanto en su objetivo como en la forma de hacer las cosas, mientras que el facilitador tiene la combinación entre la claridad y la ambigüedad. Les doy un ejemplo. Debe ser muy claro en lo que quiere lograr en sus alumnos, pero puede ser muy ambiguo en el cómo. ¿Listos? Les doy el típico ejemplo de un profesor de la Universidad de Stanford que el primer día de clase de ingeniería mecatrónica le dice a los estudiantes: bueno, chicos, me voy de vacaciones 15 días
yo necesito que ustedes se inventen una máquina que riegue mis plantas cada 8 horas, que no necesite electricidad, porque yo por seguridad cuando salgo de mi casa varios días, quito la electricidad. Entonces necesito que ustedes se inventen como ese robot que riegue las plantas cada 8 días, ningún vecino me quiso hacer el favor. Entonces necesito que ustedes se ideen esa máquina y ya, que cada 8 horas riegue mis plantas. Entonces las presentaciones son en 8 días y cualquier cosa, la biblioteca está abajo y alguna duda muy puntual me la preguntan. Y ya, se terminó la clase. Chao, nos vemos en las presentaciones. Entonces, claro, todo el mundo se queda así, ¿sí? Y entonces ahí es cuando tiene mucha claridad en lo que necesita, pero en el cómo no tengo ni idea cómo lo quieren lograr, ¿sí? Ya le dejo a la imaginación de cada uno el camino que quiera optar, ¿sí? Entonces, asimismo está el facilitador, el mentor. El mentor lo que hace es empoderar al estudiante, lo lanza al agua, pero no lo deja ahogar, ¿sí? El mentor lo lanza al agua, pero está ahí acompañándolo en ese proceso de ensayo y error, en ese cometimiento de errores, que es de ahí de lo que se aprende. Entonces el mentor es feliz propiciando esos escenarios donde muy seguramente se van a cometer muchos errores, pero esa es la idea, porque la idea es que se aprenda de todos esos errores, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se termina esa parte de acompañamiento, es en la siguiente parte, es cuando el facilitador empieza a preparar a los estudiantes para la tercera y última parte de la clase. Acuérdense que la clase tiene 3 partes, ¿cierto? La parte de los objetivos, introducción, preguntas, what is in it for me, instrucciones. La segunda parte de los siguientes 20 es la parte de la actividad, donde rondamos por los equipos, los acompañamos, ¿cierto? Y la tercera parte es la socialización, que es cuando cada equipo tiene que compartir lo que trabajó. Pero así como en la primera parte les dimos las instrucciones para la parte de la actividad, pues en la parte de la actividad tenemos que dar instrucciones para que la parte de la socialización nos vaya muy bien. Y aquí es donde vamos a terminar, aquí es donde vamos a evitar cometer un error muy común que se comete en las clases tradicionales, sobre todo cuando ponemos a exponer a nuestros estudiantes. Yo a ustedes les quiero preguntar, ¿cuál es ese error que se comete en una clase típica cuando ponemos al equipo 1 que exponga tal tema, el equipo 2 expone tal tema, el equipo 3 expone tal cosa? ¿Qué error solemos cometer ahí? ¿O qué aspecto negativo se presenta en la clase cuando eso pasa? ¿Quién me ayuda con eso? Nadie presta atención a sus compañeros. Exacto. Tristemente pasa eso. Cuando estás poniendo el equipo 1, pues el resto de la gente está dormida o están preparando lo de ellos porque son los que siguen. Entonces, lo que ocurre es, primero, una falta de respeto con el equipo que está presentando, ¿cierto? Y estamos perdiendo una oportunidad maravillosa para desarrollar muchas habilidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer para evitar que se haga siempre lo mismo? Y por supuesto, la clase se convierte pues supremamente aburrida, muy monótona, porque el equipo 1 está presentando, imagínense lo que estará haciendo el equipo 4. Dirán, de aquí a que nos toque, yo creo que pues por ahora nos vamos a hacer una siesta, o inclusive los que presentan de primeros, cuando terminan de presentar dicen, ya presentamos, ya nos salvamos, ya a dormir, porque ¿qué más? ¿Sí? El error grave aquí es que ignoramos al público. Y lo que tenemos que hacer es empoderar al público. Nosotros siempre le damos toda la importancia al equipo que está presentando, lo cual está bien, pero cometemos el error de olvidar al público. Entonces tenemos que empoderarlo. La pregunta es, ¿cómo empoderamos al público? Especialmente en un curso de emprendimiento. Si tenemos 4 equipos, estoy yo en este momento en la sección de la actividad, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo yo es lo siguiente. Entro al equipo y digo, bueno chicos, ustedes son el equipo 1. ¿Qué va a pasar cuando el equipo 2 empiece a presentar su tema,
lo que está construyendo. Ustedes van a ser inversionistas y van a ser unos inversionistas temerosos de perder su dinero en un negocio que no saben si va a ser tan viable o no. Por lo tanto, necesito mínimo 2 preguntas por parte de ustedes como equipo desde los zapatos de un inversionista. Luego me voy al equipo 2. En el equipo 2 digo, bueno chicos, ustedes son el equipo 2, pero ¿qué va a pasar cuando exponga el equipo 1 y el equipo 3? Pues ustedes van a ser unos futuros usuarios de ese producto o servicio. Y ustedes son unos usuarios que están cansados de ser estafados con productos milagrosos. O sea que ustedes son unos usuarios, futuros usuarios, o los famosos early adopters, ¿cierto? Ustedes van a ser unos futuros usuarios escépticos. Y necesito como mínimo 2 preguntas incómodas, ¿sí? Donde realmente cuestionen a los emprendedores que nos están ofreciendo ese producto o servicio sobre qué tanto me van a solucionar a mí la vida esos productos o esos servicios. Entonces, de esa forma, cuando llegue la parte de la socialización, pues nuestra clase va a ser mucho más dinámica, ¿sí? Porque no va a ser solamente el equipo 1 hablando y ya, y el resto en silencio o perdido, sino ya yo como facilitador me voy a encargar de fomentar esas preguntas. Bueno, el equipo 1 que son los clientes, quiero oír una pregunta de ustedes como clientes que son, ¿sí? Algo que se me estaba olvidando decirles es que nosotros como facilitadores, en la parte 2, en el pedazo en la parte de la mitad de la clase, que es la parte de la actividad, pues nosotros, como les dije, estaremos rondando por los equipos, ¿cierto? Eso quiere decir que nosotros tenemos el gran privilegio de comparar el nivel de cada uno de los equipos, ¿sí? Y aquí vamos a fomentar un efecto maravilloso que se llama jalón de calidad. El efecto jalón de calidad es cuando nosotros, como podemos comparar todos los equipos, decimos, hey, a mí me encanta el 3. Me gusta, tiene unas diapositivas espectaculares, el nivel de detalle en el que están llegando, me encanta lo que están preguntando, pues ese es el que pasa primero. Esto, por supuesto, queda aquí entre nosotros, porque ante los estudiantes será algo al azar, ¿cierto? Pero lo que sí debemos pasar es al mejor siempre de primero. ¿Para qué? Para dejar la vara alta, para que el resto diga, no nos podemos quedar atrás. ¿Listos? Dejar siempre la vara alta, porque tenemos siempre el privilegio de comparar y de elegir al mejor siempre. ¿Listos? Cuando llega la parte de la socialización, ¿sí? Pues entonces lo que hacemos es, pasa el equipo que nosotros consideramos y empezamos a fomentar ese debate. Ahí desarrollamos muchas cosas. ¿Qué estaremos desarrollando en los chicos que están presentando? Estaremos desarrollando muchas habilidades blandas que necesita desarrollar un emprendedor. Habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de presentación, ¿sí? Habilidades, yo hablo mucho de habilidades blandas y me gustaría aclarar que dentro de esas habilidades blandas, pues hay espectros de habilidades, ¿sí? Como por ejemplo la comunicación. La comunicación no es una habilidad sola. La comunicación es un espectro de muchas habilidades, ¿sí? Entre ellas hay muchas habilidades antagonistas. Les doy un ejemplo al respecto. Por ejemplo, por un lado les decimos a los estudiantes, cuando estés presentando tu negocio, tú tienes que defender lo que tú crees. Tú tienes que convencernos, tú tienes que enamorarnos de tu producto o servicio. Tienes que convencernos que tu producto o tu servicio nos va a solucionar un problema que tenemos como clientes. Entonces, tienes que argumentar, tienes que ser persuasivo, tienes que defenderte de las preguntas que te hagamos. Por un lado, les estamos diciendo eso. Pero por el otro lado, por el otro oído, les estamos diciendo, tú tienes que huir al mercado. No te preocupes tanto por defenderte, que por estar defendiéndote no estás oyendo al mercado. Entonces, claro, el estudiante queda descolocado. Dice, ¿al fin qué? ¿Me preocupo por defenderme? ¿Me preocupo por presentar algo bien?
o me preocupo por oír al mercado, que si no lo oigo es un pecado terrible. ¿Qué hago? Entonces son dos habilidades de comunicación, porque por un lado está la persuasión, pero por otro lado está la escucha activa. Entonces por eso la comunicación se habla de un espectro con muchas habilidades contrarias, porque esas dos casualmente son contrarias, que nosotros como mentores de emprendimiento tenemos que estar muy atentos a desarrollar, ¿sí? Creo que lo hablamos antes de ayer, que pues la mayoría de proyectos, de programas de formación en emprendimiento, pues están llenos de conocimiento, ¿sí? Lo cual no está mal, está muy bien. Sin embargo, a veces le damos muy poca importancia al desarrollo de habilidades de un emprendedor, ¿sí? Que si nos ponemos a analizar la historia de los grandes emprendimientos de la humanidad, pues hombre, no han sido tanto por los conocimientos que tuvo ese emprendedor sobre emprendimiento, sino más que nada por sus habilidades blandas como emprendedor, ¿sí? Yo no puedo decir, no, es que Steve Jobs se inventó el iPhone gracias a un curso de contabilidad que hizo, un curso de emprendimiento que hizo. No, no. Si es un emprendedor de verdad y si no sabe números, no importa, contratará a un contador cuando sea necesario, ¿sí? Pero no que gracias a que hizo el curso de marketing, el curso de emprendimiento, no. Ustedes dirán que, claro, que como yo soy psicólogo, yo voy a defender siempre el tema de las habilidades blandas, pero piénsenlo un poco y verán que es así. Y tristemente, en los programas de emprendimiento, lo que más encontramos es el conocimiento, cómo constituir legalmente tu empresa, cómo hacer la parte de números, cómo hacer un plan de marketing, cómo hacer, que está muy bien, yo no estoy criticando eso, está muy bien eso, ¿sí? Pero que le ponen muy poquita atención a la parte de desarrollo de habilidades blandas del emprendimiento. Y hay programas que dicen, no, nosotros sí, pero le ponen que una charla de liderazgo de 1 hora. Digamos que eso es la cereza del pastel, para decir, nuestro programa es integral. Nosotros incluimos la parte de las habilidades humanas, cuando en teoría creo que debería ser al contrario, ¿sí? Las habilidades del emprendimiento, las habilidades blandas deben constituir la columna vertebral de un programa de formación de emprendedores, ¿no? Entonces, en ese mismo orden de ideas, nosotros ante todo nos convertimos en los mejores mentores de emprendimiento. Y esos mentores tienen 3 sombreros distintos, ¿sí? El primer sombrero, el mentor debe ponerse el sombrero de un cliente, ¿sí? Va a mirar qué tan creativo es ese producto o servicio, qué tan innovador, ¿sí? ¿Qué tan útil es ese producto o servicio? ¿Qué tan estético es? Todo si realmente me va a solucionar un problema. Si yo como cliente voy a estar dispuesto a pagar por eso, ¿sí? El segundo sombrero, o sea, más allá del modelo de negocio, si sea viable o no, ese mentor va a estar enfocado en el producto o servicio. El segundo sombrero va a ser al contrario. Descuida un poquito el producto o servicio y se va a enfocar solamente en la viabilidad del negocio, en cómo lo puedes monetizar si es un negocio con ánimo de lucro, por supuesto, ¿sí? Si va a ser sostenible, ¿sí? ¿Qué beneficio le trae a la sociedad, a tu país, al ecosistema, en fin, ¿sí? Y el tercer sombrero que se pone este mentor de emprendimiento es el sombrero del experto en desarrollo de habilidades blandas de un emprendedor. Yo creo que eso es y eso lo estábamos hablando hace unos días con los 25 países, lo que realmente está haciendo la diferencia. Profesores, transmisores de conocimientos de emprendimiento, hay infinidad en el mundo. Profesores, mentores, que se dediquen a desarrollar habilidades blandas de un emprendedor, los cuento con los dedos de mi mano. Entonces, en este programa queremos hacer mucho énfasis en eso, porque ustedes saben que un emprendedor, más allá de lo innovador que pueda ser, más allá de la idea brillante que tenga, si es un emprendedor que no tiene ni la más mínima idea de trabajar en equipo, va a estar imponiéndole a los 4 gatos que creen en su idea, ¿sí? Va a estar haciéndole la vida complicada, va a ser irrespetuoso con ellos, va a estar imponiendo, va a ser difícil trabajar con ese emprendedor, lo van a dejar solo, ¿sí? No va a oír a los clientes, ¿no?
Su idea es su idea y punto. Pues esa idea que hubiera podido ser maravillosa podría llegar a terminar en la basura. ¿Y culpa de quién? Nuestra. Es nuestra responsabilidad como mentores de emprendimiento. Y nuestra porque siempre nos fijamos fue en el producto o servicio, siempre nos fijamos en la viabilidad del negocio y las habilidades blandas, pues no le dimos tanta importancia. Y fue eso lo que le tiró el negocio a la basura. ¿Sí? Entonces, la idea es un equilibrio, una armonía perfecta entre esos tres sombreros. Ese mentor que se encargue de ver ese producto o servicio, ese mentor que se encargue de ver la viabilidad, la sostenibilidad, y ese mentor que se encargue de ver las habilidades blandas que tiene un emprendedor. ¿Vale? Eso lo podemos practicar. ¿Y a qué viene toda esta historia? Que eso lo podemos practicar siempre en la última sección de la clase, que se llama socialización, ¿sí? Que es cuando realmente los estudiantes los exponemos a que pongan su idea de negocio al escrutinio público, a ser criticados, a que les tiren tomates, a que les tiren flores también, ¿sí? Pero que aprendan el pan de cada día de un emprendedor. ¿Cuál es el pan de cada día de un emprendedor? Estar convenciendo a la gente, estar ofreciendo, estar hablando con pasión a los inversionistas, a los clientes, y aquí en nuestras clases van a tener una oportunidad maravillosa para hacerlo. ¿Cuándo? En la socialización. ¿Sí? Entonces los estamos entrenando para allá afuera, que es duro, es cruel para un emprendedor. Los estamos entrenando en esa resiliencia que necesitan, en esa persistencia, en esa inteligencia emocional, en esa habilidad que tengan de recibir críticas, de recibir retroalimentaciones. Y no que tengamos un estudiante maravilloso con una idea increíble, pero le dices esto y sale corriendo, y sale llorando, y hace la pataleta. ¿Dónde nos queda ese emprendedor? Tenemos que salvarlo, ¿sí? Entonces, ahí está esa oportunidad, ¿sí? De hacer unos simulacros de pitch, ¿sí? Así lo deben percibir los estudiantes. Esos 20 minutos van a tener la oportunidad de mostrar lo que hicieron, de fallar, de contar errores, que los bombardeen con preguntas entre el público y entre ustedes. Y ustedes siempre van a valorar los errores, porque sabrán que el error también es el pan de cada día de los emprendedores, ¿sí? Y profes, con eso se terminan los 60 minutos de clase, ¿sí? Yo quisiera hacerles algunas preguntas a ustedes, muy puntuales. ¿En cuántas secciones se divide la hora de clase? A ver, ¿quién me responde? 3. En 3 secciones. ¿Quién me nombra la primera sección? Preguntar. La primera sección consiste... ¿Qué incluye la primera sección? A ver, preguntar, ¿qué más? Introducción. Vender la clase. Vender la clase, maravilloso. ¿Qué más? Una orientación, los objetivos. Objetivos, orientación. Bueno, ustedes siempre lo hacen en sus clases. Para ustedes esto no es nada nuevo. La percepción del estudiante. ¿La qué? Percepción del estudiante. La percepción del estudiante. De las dos preguntas, ¿no? ¿Qué ganas si se queda en la clase? Ah, ya, el what is in it for me. Claro que sí, que es el proceso de venta de la clase, ¿verdad? Sí. ¿Qué más incluye ese primer segmento? Las instrucciones. Las instrucciones para la actividad que viene, ¿no? Las instrucciones para la actividad que viene. ¿De qué se trata este segmento, profes? La actividad. La actividad. ¿Perdón? La actividad, muy bien. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué se hace ahí? ¿Cuáles son los comportamientos infaltables de un facilitador? Pasearse por los grupos. Rondar por los equipos. ¿Qué más? Preguntar, preguntas poderosas. Preguntas poderosas a los equipos. Muy bien. ¿Qué más? Con una actitud de ser uno más del equipo. Muy bien. Sentarnos con el equipo. Ser uno más. ¿Qué más? Prepararlos para la socialización. Excelente, excelente. Esa socialización nos tiene que quedar
impecable. ¿De qué forma logramos que nos quede bien? Pues preparando a los chicos desde la misma actividad. Es decir, chicos, recuerden, en 2 minutos arrancamos socialización. Necesito empoderarlos. Ustedes van a ser clientes y van a ser clientes incómodos, van a ser clientes escépticos, ¿sí? Oscar, Yo una les quiero hacer- pregunta. Adelante, Ah, Cecilia. perdón No, la adelante, interrupción. No, adelante. En el caso de Lita, de Braille y bueno, y en mi caso, nos toca la lección 1 y 2, me parece, como equipo 1, ¿cierto? Para el martes. Entonces, para el martes, efectivamente, tomando en cuenta todas estas pautas que nos estás dando, nosotros vamos a encontrar en la lección 1 y 2 más de una actividad. Sí, sí. Pero para hay que allá voy. tomar solamente una actividad o siendo que nos toca 2 lecciones, 2 actividades. No, solo una. Para Una, allá ¿no? voy. Porque para, Sí. para el proceso No de los alcanza. 60 minutos no Exacto, alcanza. no alcanza. Faltaría No el alcanza el tiempo. tiempo. Sí, Ok. mira, yo a cada equipo le iré diciendo en qué es importante que se enfoquen. Por ejemplo, ustedes son primero, ¿no? Necesito que se enfoquen en el problema que vale la pena resolver. No me acuerdo cuál es el número de la sesión, ¿vale? Ya, Creo que es la sesión número 2. En la lección 2, perdón, porque ustedes saben que el curso es lección, pero cada lección tiene sesiones, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar el problema que vale la pena resolver, ¿sí? Oscar, y esto también Adelante, deben Adela. saberlo, esto también deben saberlo los que van a hacer el papel de estudiantes, ¿no? Para que se enfoquen Claro, en la lectura. excelente pregunta. ¿Es cierto que el equipo de Cecilia, ¿quién más? Lita y Braille. Cecilia, Lita y Bragui tienen la responsabilidad de hacernos la facilitación el martes, pero la pregunta es, ¿y el resto qué hacemos? Pues vamos a practicar el aula invertida, ¿cierto? Entonces nuestra tarea también va a ser prepararnos porque ni Cecilia, ni Bragui, ni Lita. Estoy como Adela, Lita. Ah, vale. Ellos no van a explicarnos nada. O sea, ellos no nos van a ahorrar la leída de la plataforma. Ellos no nos van a ahorrar que ya no veamos los videos. Que yo diga, yo no me voy a ver esos videos, igual ellos me van a explicar lo que está en el video. Eso no va a ocurrir. Ellos van a llegar directamente a preguntarnos, ¿sí? Entonces, más nos vale prepararnos con la lección 1 y 2, porque no vamos a recibir conocimiento de ellos el martes. Vamos a aplicar conocimiento con ellos. Ellos nos van a acompañar, por supuesto. Ellos nos van a ayudar a aclarar dudas que tengamos con respecto a la lección 1 y 2. Pero ellos no nos van a hacer la tarea de explicarnos nada. Para eso están los videos, mis estimados. Entonces, la tarea para el resto es estudiar la lección 1 y 2. ¿Vale? Ok, y bueno, en este caso ya la coordinación entre nosotros como equipo ya fuera de la clase, pues, ¿no? Exacto, por supuesto. ¿Qué pasa entonces en la sección de la actividad? Faltaba algo más, preparar a los chicos para la socialización, ¿verdad? Habíamos quedado en eso, ¿no? Sí. ¿En qué consiste la tercera parte, profes? La socialización. Ajá. ¿Y qué debe ocurrir? ¿Y cuál es nuestro papel como facilitadores en esta Fomentar sección? debate. Exactamente. Vamos a fomentar debate. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más debe ocurrir? Nosotros debemos promover esas preguntas poderosas por parte de los estudiantes y por parte nuestra. Debemos también tener un radar instalado, donde vayamos viendo desde ya la capacidad que ellos tienen para presentar su negocio. Es decir, sus estudiantes van a percibir su curso no como una asignatura más del resto. Van a percibir este curso como un curso intensivo de preparación para un pitch final. No sé si me estoy explicando bien. Donde, imagínense ustedes este curso como, creo que esto ya se los expliqué el martes, pero imagínenselo como una línea de ensamblaje, como una historia que empezamos a construir entre todos, ¿sí? Y que cada clase es una sesión de consultoría que tienen con ustedes.
donde no llegan los estudiantes a que ustedes les expliquen cosas, llegan a que ustedes los acompañen a la realización de la actividad, ¿sí? Y a corregirlos en los errores que se van a cometer, porque se van a cometer muchos errores durante la actividad y durante la socialización, sobre todo en habilidades blandas, sobre todo en errores que cometamos a la hora de presentar lo que presentamos. Entonces, la metodología es exactamente la misma, pero va a ser una historia diferente en cada clase. ¿Sí? ¿Qué otras dudas tienen, profes? Bueno, yo tengo una duda. Bueno, más que una duda, es sugerencia. Por favor, no se pongan a planificar el minuto a minuto de la clase. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, pues, durante la hora nosotros vamos a hacer muchos paréntesis, ¿sí? Porque también no, o sea, no podemos omitir la parte de los contenidos, ¿vale? Entonces, a mí me interesa también que quede muy claro la parte de los contenidos. Ustedes saben, si ven el calendario, que hay unas sesiones que se llaman Open Mic, ¿sí? Que la tienen no conmigo, sino con la profesora Magali en México, ¿sí? Y esas sesiones, pues la facilitación queda en un segundo plano y se concentran solamente en el contenido. Yo soy más para la facilitación, ¿sí? Pero no quiero que olvidemos la parte de los contenidos, ¿ok? Entonces no me gustaría que prepararan todo minuto a minuto, porque si nos extendemos un poquito, por ejemplo yo, que hago un pequeño paréntesis para aclarar un poquito el tema del problema que vale la pena resolver, porque me interesa que les quede súper claro, no quiero comerme un poco del tiempo que ustedes tenían destinado para algo. Entonces, no se preocupen tanto por el minuto a minuto, simplemente que queden claros los 3 momentos de la clase, ¿sí? Pero no se preocupen tanto por el minuto a minuto de lo que debe pasar durante la hora, ¿vale? ¿Qué otra inquietud tienen, profes? Antes de ir terminando la clase, que ya queda un minuto. Oscar. Adelante, José. Cuando hacemos de mentores, tener este ejercicio de desarrollo de habilidades blandas, básicamente es de comunicación, o sea, de que ellos desarrollen sus habilidades de comunicación cuando exponen, cuando presentan. Buena pregunta. Digamos que lo visible durante un pitch, durante un simulacro de pitch, que es en lo que se tiene que convertir la socialización, pues lo más visible son las habilidades de comunicación, ¿sí? Todas las habilidades del espectro de comunicación. Pero no puedes descuidar otras habilidades muy importantes, ¿sí? Que son, por ejemplo, el trabajo en equipo, que eso tal vez no se vea en el momento de la presentación, pero sí es muy importante indagar cómo están trabajando en equipo. Y eso también es una habilidad blanda. ¿Sí? Es importante también la capacidad de resiliencia que tenga el emprendedor, la persistencia que tenga el emprendedor, la inteligencia emocional que tenga, ¿sí? La capacidad para recibir críticas que tenga el emprendedor. ¿Será que tenemos, y eso a veces pasa, hay estudiantes que tienen un carisma increíble, ¿sí? Y entonces a veces nos dejamos embriagar por ese carisma tan maravilloso del estudiante cuando muestra no, y es que les tengo este vaso impresionante por esto, y nosotros todos quedamos tontos. Y luego vamos a ver con lupa el plan de negocios y es un desastre, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso y no perdamos de vista ninguno de los 3 sombreros, ¿sí? Y terminando de responder, José, todas las habilidades blandas que incluye el emprendedor, ¿no? O sea, como dijimos, capacidad de gestión del tiempo, por ejemplo, ¿sí? Si hay unos emprendedores que se quieren demorar más de la cuenta, pues ahí está una habilidad que tenemos que modificar, porque pues allá afuera se van a estrellar muy feo cuando un inversionista diga, tienen 1 minuto para convencerme. Si no lo hacen en 1 minuto, perdieron conmigo. Ay, no, pero es que en clase nos daban 15 minutos. No. ¿Sí? Entonces, esta también es una habilidad blanda, la gestión del tiempo. ¿Sí? Yo digo, si tú me preguntas cuáles son, yo te digo que todas las habilidades blandas deben estar dentro de la maleta de un emprendedor, ¿sí? José Luis. Feedback, Oscar, un feedback, ¿no? O sea, tú observas y tienes que darle un feedback para poder...
Sí, y ese feedback lo vamos a estar trabajando mucho. Nosotros desde la Fundación trabajamos varios tipos de feedback. El feedback tradicional, que es el que todos conocen, que es el que se hace al final, ¿sí? Pero nosotros trabajamos mucho el hot feedback. El hot feedback, en su traducción, es retroalimentación en caliente. También lo encuentran en algunos papers de pedagogía universitaria, lo encuentran como on the run feedback. ¿Eso qué quiere decir? Que es la habilidad del mentor de estar continuamente dando feedback durante la presentación. ¿Por qué se utiliza tanto el hot feedback en emprendimiento? Porque si emprendimiento se habla con habilidades, pues las habilidades son con hot feedback. ¿O cómo creen ustedes que es el feedback en una clase de artes marciales, por ejemplo? Si alguien de aquí ha tomado artes marciales, una clase de taekwondo, por ejemplo. ¿Cómo es el profesor? Después de la hora dicen, no me gustó ninguna patada de la que diste. No, la persona dice, oye, me hubieras dicho antes, ¿no? ¿Cómo es el feedback de un profesor de taekwondo? No puede ser un feedback tradicional, tiene que ser un hot feedback. Levanta más la rodilla, así no es, otra vez. Esa patada no, devuélvete, otra vez, sube más la rodilla. Tiene que ser en ese momento, porque aquí también estamos mejorando las habilidades de nuestros emprendedores de mejorar esa pasión. Míranos a los ojos, estás hablando de tu restaurante que vas a poner, pero no miraste a nadie en los ojos, ¿sí? Todo ese tipo de detalles que miran los inversionistas, que miran los clientes, que mira todo el mundo. José Luis, tienes la palabra, por favor. Oscar, yo también quería compartir la universidad, ya nosotros estamos dictando la metodología y no sé, quería compartir nuestra experiencia ya de dictar propiamente la metodología Wadhwani y nosotros le hemos incorporado algunos aspectos de la metodología CEFE, que es una metodología alemana. Y la primera parte le hemos incorporado, y esto quería compartir el conocimiento con todos nuestros colegas. En la primera parte nosotros le hemos incorporado el hilo conductor que se utiliza en la metodología CEFE. O sea, ¿qué es lo que se hizo la vez pasada? Y para que el alumno, preguntarle al alumno, para refrescar esos conocimientos que vienen de la sesión anterior. Esa es en la primera parte. Y en la última parte, generalmente tenemos, adicionalmente a todo lo que se ha mencionado, utilizamos la parte de la evaluación, como tú lo has hecho, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es ese aspecto? Hemos visto que hemos enriquecido con alguna parte de la metodología y quería compartir lo que también sería importante que todos lo compartiéramos, ¿no? Ese era el tema de aportar. Claro que sí. Todos esos aspectos son más que bienvenidos en la metodología. Es decir, nosotros no queremos adoctrinarlos a que la clase tiene que ser minuto a minuto así. Simplemente les damos un lienzo en blanco y cada uno de ustedes le pone su color, o como decimos acá en Colombia, cada uno le pone su sabor a la clase, ¿vale? Melissa, adelante, por favor. Y Oscar, una consulta, bueno, ya esto es más particular. Sí. Más o menos de esta retroalimentación que dan al mismo tiempo que están, o mejor dicho, una vez que terminan de presentar, de dar su pitch, y se les da la retro, ¿sí? Más o menos alrededor de cuántos grupos maneja un expositor. Mira, usualmente, empecemos por el número de personas por grupo. No se están haciendo grupos mayores de 3 personas. Porque ustedes saben qué pasa con los equipos de más de 3 personas. Empieza la holgazanería a reinar. ¿Sí? Si ya son equipos de 6 personas, entonces trabajan los mismos 2 de siempre y el resto no hacen nada. Entonces sí procuramos hacer equipos de 3 personas máximo. ¿Sí? Entonces usualmente se tratan de ser unos 6, 7 equipos aproximadamente. Todo depende del número de personas que tengas por salón. Dependiendo del número de equipos, pues así mismo será el tiempo que tendrán para presentar. Usualmente se les da 1 minuto, no se les da mucho más. Para también dar tiempo a la generación de preguntas de los demás, ¿no? Que es lo que realmente enriquece esa sección. Ok, entiendo. ¿No? Gracias. ¿Contesté tu pregunta? Sí, claro, gracias. Bueno, profes, a mí me encantaría que el próximo martes se aventuren en serio a la primera sesión, el primer equipo. No importa que se cometan errores, de hecho, buenísimo que se cometan errores porque de ahí es donde vamos a empezar. Aquí, a diferencia de la educación tradicional, nosotros no criminalizamos los errores. Yo creo que formando emprendedores seríamos una gran contradicción si esperamos cosas perfectas sin ningún tipo de error. El error es el diario vivir del emprendedor. Entonces,
Bienvenidos los errores que se cometan el martes, el próximo jueves, el próximo martes, y todos estaremos bienvenidos a levantar la mano y decir, yo hubiera hecho la actividad distinta, yo les hubiera preguntado tal cosa, porque aquí no es solo lo que yo opine, aquí es todo lo que ustedes saben y toda la experiencia con la que ustedes cuentan, que es lo que ayuda a enriquecer estas sesiones de práctica. ¿Listos? Entonces, Oscar. bueno, profes, ¿alguna otra inquietud antes de irnos? Sí, Oscar. Sí, Adela. Sí, en la parte 2 de actividad, Sí. somos 3 mentores. Nos vamos a dividir, por ejemplo, si son 6 salas, cada mentor 2 salas para esta parte de actividad. 6 salas. Sí, no sé cuántas salas van a quedar. Creo que van a quedar 6. Somos 6 grupos, quedarían 5. Ah, pues sí. Entonces se dividen esos 5 para hacer ese acompañamiento. Yo les recomiendo que en YouTube busquen tutoriales de Zoom Breakout Rooms. ¿Vale? Sobre todo para el equipo que le toca el martes. Busquen Zoom Breakout Rooms tutorial. Y ahí encuentran todo, cómo configurar la cuenta de Zoom, todo, cómo se hace, cómo se arma, todo. Y al resto también, para que se vaya preparando. Porque aquí les voy a dar la condición de host para que lideren ustedes mismos esa sección de grupos. ¿Listos? Bueno, profes, muchísimas gracias por la clase. Les comparto el enlace para que le den una repasada luego. Ok. A Que través del tengan chat. una feliz noche y que tengan un excelente fin de semana. Me encantó verlos a todos. Gracias, tocayo. Gracias, tocayo. Gracias, profesores. Ahí nos Gracias, vemos. Oscar. Muy bien. Hasta Un luego. abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Descansen. Chao, Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos, Oscar, gracias.